no debe mostrar rotación y se deben ver los bordes óseos bien definidos. Se necesita también que tenga buena densidad y un buen contraste. Esto es todo, compañeros. Espero sea una gran retroalimentación o le sirva para complementar un poco el conocimiento de ustedes. Muchas gracias. Mi nombre es Leandro Yarce Bolaño, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas en el curso Imagen Convencional. Proyección lateral oblicua. Posición del paciente. El paciente se pone de lado, ya sea acostado o de pie, depende de cómo esté el equipo, ya sea en el buki de pared o buki de mesa. Apoya la cabeza sobre el lado que se quiere visualizar, como si fuera a descartar ahí, pero no que quede totalmente de perfil. Se inclina un poco la cabeza hacia adelante, más o menos 20 grados, y se pega bien el oído que se quiere ver. La posición se oblicua, el oído que se examina queda un poco lejos del detector para que la imagen salga clara, al igual el rayo entre por el lado contrario de la cabeza y se dirige hacia el hueso temporal al lado que interesa estudiar. Aunque suene simple, este giro de cabeza es lo más importante porque permite que la estructura, como la celdilla mastoide y la articulación temporomandibular, no se vean sobrepuestas. Técnica de detección del foco, tamaño del chasis. 70 de kilovoltaje, de 10 a 12 de miliamperaje. Por lo general, la mayoría de veces de 100 centímetros, la detención del foco, o sea, la distancia. El chasis 18 por 24 en posición vertical. El rayo central, el lado opuesto, es decir, el rayo entra por el lado elevado de la cabeza al que no está apoyado en el detector. En el criterio de evaluación que se ve en las celdillas, muestra que el hueso temporal no queda tan, tan tapado por otras estructuras y, este, eh, y que no se empequeñece la cabeza, ni muy rota ni muy girada. Lo ideal es ver el oído vértigo y que la imagen salga limpia, sin movimiento, con un buen contraste. Proyección oblicua posterior del oído. Posición del paciente, perdón. El paciente se coloca en decúbito prono, va de boca abajo o inclinado hacia adelante y apoya la cabeza sobre el lado que se va a estudiar. Luego se le pide que gire la cabeza bastante, más o menos unos 45 grados hacia el lado contrario. Así el oído se va a examinar, queda en otra posición. La idea es acomodar bien esa parte del oído para que quede bien pegada al detector y se pueda ver bien la zona del hueso temporal. Es una posición que se siente un poco incómoda, pero así es como se permite que salga bien la imagen. Técnica de detección del foco, tamaño del chasis, de 15 a 80 de kilovoltaje, de 12 a 16 miliamperaje. La detención del foco por lo general es de 100 centímetros, el chasis es de 18 por 24. El rayo central del Stenberg entra por la parte posterior del lado contrario y va hacia el hueso temporal con una ligera cefalización de 10 a 12 grados. Criterio de evaluación, que el peñasco del temporal se observe libre y su superposición, que los conductos auditivos se alcancen a distinguir, que otras estructuras no tapen y que no se vea el lado de la cabeza con oblicuidad, como de 45 grados, y que la imagen salga limpia, sin movimiento y con buen contraste. Arcelis axial, AP dedo, posición del paciente. El paciente se coloca acostado boca arriba o de cúbito supino sobre la mesa o acomodado de forma que se quede bien centrado y recto mirando al frente. En algunos casos, los pacientes que se encuentran con limitación o dolor pueden permanecer quietos durante la toma. La idea es que la cabeza quede alineada con el chasis para que la imagen salga simétrica y sin distorsiones. Técnica del foco o tamaño técnica de detección del foco, tamaño del chasis de 70 a 80 kilovoltaje, detención del foco por lo general es de 100 centímetros, chasis de 18 por 24 centímetros y de 10 a 20 miliamperaje. Rayo central. El rayo central de Arcelin, el rayo entra de abajo hacia arriba con una ligera angulación cefálica según los protocolos del servicio. Se centra en la región del cráneo, generalmente a nivel del peñasco temporal, buscando una buena proyección de las estructuras craneales sin superponer la manera uniforme dirigida hacia arriba y centrado
en la línea media del cráneo para conseguir una imagen simétrica y diagnóstica. Criterio de evaluación. La imagen debe verse simétrica y bien centrada, sin rotación del cráneo. Las estructuras óseas tienen que estar nítidas, con buen detalle, permitiendo una buena visualización del cráneo en proyección axial. No debe haber movimiento, inclinación ni mala angulación de la cabeza para que haya una correcta interpretación diagnóstica. Proyección guille axial AP del oído. Posición del paciente. El paciente debe colocarse acostado boca abajo de cúbito prono. La cabeza debe estar 45 grados hacia el lado contrario al que se quiere examinar. La frente y la nariz deben apoyar firmemente sobre el receptor de imagen, manteniendo la línea orbitomeatal perpendicular al plano de la mesa. Rayo central. Se debe dirigir el rayo central con una inclinación hacia arriba, angulación cefálica de aproximadamente de 10 a 15 grados, apuntando directamente al conducto auditivo externo del lado que se quiere estudiar. Técnica y distancia del foco, receptor, tamaño del chasis y datación del foco. Voltaje de 70 a 80 kilovoltajes, miliamperaje de 15 a 30, distancia del foco receptor de 100 y tamaño del chasis de 18 por 24. En el criterio de evaluación, el conducto auditivo interno debe verse claramente de perfil, sin superposiciones del hueso. El peñasco temporal debe ser visible, con detalles para observar el oído medio de la cadena de huesecillos. La imagen debe tener buen contraste para diferenciar el hueso cortical del trabecular. Todo esto asegura una imagen clara y útil para el diagnóstico confiable. Muchas gracias, tutora y compañeros.